Bienvenidos nuevamente a este año para el ciclo de conferencias de energía y movilidad en Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema financiamiento de proyectos de movilidad sostenible en América Latina. Este tema está impartido por Ulrike Stiller. Ella ya se va a presentar formalmente. Se va a presentar formalmente. Tenemos un poquito de conocimiento, es la directora en Leitainer de International de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana. Así que, bueno, damos la bienvenida a a Ulrike y por favor las preguntas al final de la sesión, que durará aproximadamente 35 minutos. Bienvenida, Ulrike. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Y en realidad prefiero presentarme corto porque mi función aquí no es presentar un concepto técnico de movilidad y todo lo que se deriva de esto, sino yo acompaño la Cámara Alemana y los proyectos en el área de sostenibilidad desde hace muchos años y por eso acompañamos a proyectos. Tratamos de traer cierto conocimiento, ciertas tecnologías y nosotros somos el match entre la parte alemana y la parte en Ecuador, tanto a nivel de comercio como es la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, pero también em, incursionamos en ayudar en cooperaciones académicas de investigación, transferencia tecnológica y de conocimientos. Y por eso quisiera compartir mi experiencia en el tema, porque nosotros sí promovemos también el tema en Alemania para despertar el interés entre empresas e instituciones alemanas para que vengan al Ecuador a asistir en una transición de movilidad aquí en el país. Y estas experiencias y mi visión sobre esto quisiera compartir con ustedes. Vamos a ver si compartimos. Mm, me falta. Mm, ya, ahora deberían ver, ¿no es cierto? Ok. Sí, sí Eh, se ve, Ulrike. y lo que siempre menciono cuando me dirijo a cualquier público especializado o no especializado, casi siempre cometemos el error, mencionamos el tema de movilidad sostenible, ¿ya? Y todo el mundo cree que en e-mobility y en un carro eléctrico personal, ¿ya? Y esto tenemos que corregir desde un comienzo porque no es solo la movilidad eléctrica que es la alternativa y además la movilidad em, tiene diferentes aspectos y hay que ver la gestión de movilidad en todas las áreas y en todos, bajo todos los aspectos. Y obviamente yo voy a resaltar los sectores y los puntos donde nosotros, AHK Ecuador, AHK es la abreviatura de Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana en alemán y existe como marca y por eso así. ¿En qué nos concentramos más nosotros? Que no es lo que comúnmente eh, se maneja, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos de sostenibilidad en el transporte, en la movilidad? Lo tenemos aquí, claro, tiene beneficios ambientales, sociales y todo esto desde el punto de vista del sector público, más bien, que hace esta planificación de ciudades, de transporte a nivel local, pero se refiere mucho al transporte de personas, casi exclusivamente, y
a la perspectiva desde el transporte, desde el sector público, ¿no? Entonces nosotros incluimos en esto mucho el transporte de carga sostenible y todos los temas de logística 4.0 digitalizada, la intralogística en las empresas, que son factores clave en el impacto de emisiones, de costos y por eso, por su potencial de innovación, ¿no? Entonces, por eso resalté aquí un poco con el tamaño cuáles son más los aspectos que trabajamos nosotros. Claro que importante para nosotros no es sustituir el carro eléctrico, el carro de a gasolina por uno eléctrico, sino más bien priorizar medios sostenibles de transporte público, como son buses eléctricos. Y claro que desde el punto de vista internacional y alemán nos falta mucho el transporte por riel, ¿ya? Como el metro, el tranvía que tenemos, pero también teleféricos, transporte multimodal como acuático. Leí que recién en Guayaquil quieren poner una acuavía. Interesante proyecto y esto también es de nuestro interés, ¿no? El transporte privado es lo que menos trabajamos nosotros desde proyectos, más bien ya en la cuestión de infraestructura de carga para la movilidad eléctrica, pero con prioridad, por supuesto, el transporte comercial, ¿ya? La logística verde, muchas empresas tienen pequeños camiones, furgones ya eléctricos para el concepto de la última milla, para repartir mercadería. em, es, Sieler. Sare. y, Bueno, y lo que también trabajamos mucho, no es solo el tema eléctrico como tal, sino también otras opciones de sustituir los combustibles como con gas, biogás en este caso son opciones y hidrógeno verde. Y por supuesto, también nos dedicamos a ver opciones de traer tecnologías de gestión de tránsito, de sistemas integrados para el transporte público, como lo conocemos desde Alemania, que yo me compro un boleto en Berlín por un día y puedo utilizar todos los medios de transporte público por este día, con este precio. Y detrás de eso son, bueno, hay sistemas complejos de, de control, de costos, todo eso, ¿no? Que también merece nuestra atención para hacerlo más cómodo y más viable para el uso aquí. Y bueno, cuando yo presento afuera el cuadro sobre la situación de la movilidad en Ecuador, pongo más o menos esto, solo lo traduje, ¿ya? Primero toca explicar a un alemán principalmente o europeo que aquí realmente no existe transporte ferroviario, ¿ya? Que toda la mercadería se transporta en camiones por carretera y con combustible fósil. Es algo que nadie nos puede creer, ¿ya? Y esto lleva a que el transporte consume el 53% de la energía primaria, ¿ya? En la matriz energética y de esto casi completo, cubierto por combustibles fósiles y también es el responsable del 49% de las emisiones CO2 que registramos, ¿ya? Y entonces,
vemos que comparado con Europa, aquí el transporte público con medios sostenibles por riel, pero también eh, en general como concepto no es lo suficientemente priorizado. Por demanda y oferta, ¿a qué me refiero? Por la oferta, porque son problemas de financiamiento, ¿no? Sabemos todos cuánto nos costó el metro, que es un gran logro, y que esto es primero la primera línea que tenemos y hace falta mucho para integrarlo, para realmente tener el impacto que puede tener esa línea uno del metro en el tránsito, en el transporte público y todo en Quito, porque todavía no está del todo integrado en un sistema, como digo, combinado, ¿no? Integrado, porque paralelamente existe el transporte público privado y la integración nos toma tiempo para realmente aprovechar todas las ventajas que nos ofrece eso. ¿Y por qué hay un problema de la demanda? Porque en nuestro medio, aquí en América Latina en general, en Ecuador, el transporte público no es suficientemente demandado tampoco. Hay que considerar ciertas cuestiones de idiosincrasia o de situaciones, ¿no? Que se han formado. Em, de todas maneras, les voy a poner una anécdota. Una vez tuvimos una delegación alemana aquí y realizamos visitas a empresas, citas y todo, y nos movimos todo el día con carros reservados por cada empresa y todo organizado, genial, ¿no? Pero la mitad del día movilizándonos en y alrededor de Quito, pasamos en el transporte, en un taxi muy confortable, todo bien. Y al final oí un comentario de una empresaria de Alemania que dice, no, que súper bien organizado todo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se me ocurrió hoy, qué privilegiados somos en Alemania de poder usar un transporte público. Dijo una empresaria a raíz de la experiencia de aquí. Qué privilegiados somos los empresarios para hacer nuestras citas o poder hacer nuestras citas en transporte público. Entonces, eso quiere decir que allá es una gran ventaja usar el transporte público y no hay un prejuicio que el transporte público solo es para el pobre, ¿ya? Y eso complica, ¿por qué lo menciono? Y tanto, porque eso complica el problema de implementación de proyectos y de financiamiento. Y debemos tener en cuenta en los estudios que se hace, en los conceptos de los proyectos, que existe este factor y por eso lo mencioné. Bueno, también les presento a los alemanes que sí hay proyectos que nunca se han logrado realizar del todo, pero muy importantes y nosotros sí les tenemos en la mira, que se refieren a transporte acuático sostenible, esto principalmente en Galápagos y en Amazonía. ¿Ya? Bueno, tenemos un montón de retos que vencer para en realidad realizar aquí una transición de movilidad hacia una movilidad sostenible y sí, registramos una altísima dependencia de combustibles fósiles y siempre les recuerdo que el país petrolero, Ecuador, tiene una balanza petrolera negativa, ¿ya? Importamos más en valor de lo que exportamos
Y por lo tanto, sí, amerita buscar alternativas, no con el argumento de cumplir el Acuerdo de París o de buenas intenciones, me refiero, sino en realidad a nivel de costos, ¿ya? Y de sostenibilidad, por supuesto, cómo lo voy a manejar a mediano y largo plazo. En cambio, si cambio de golpe todo a movilidad eléctrica, si fuera posible, tengo el otro problema en el suministro eléctrico con los apagones que vivimos y que a mediano plazo yo no veo que haya un superávit de generación, para decirlo así, ¿ya? Em, que yo no veo una factibilidad de un aumento significativo de la movilidad eléctrica em, ahora en estos próximos 5 años, digamos, ¿no? Sin embargo, toca em, seguir con los proyectos que ya están en marcha y más bien acompañarles por el abastecimiento también. También se puede dedicar iniciativas y proyectos de inversión en generación renovable, ¿no? En poner la infraestructura de carga directamente con los proyectos de movilidad que estoy presentando. Esto es otro factor que tenemos que ver para el financiamiento y para que sea una transición integral, ¿ya? Pero en realidad ya tenemos bastantes pasos positivos ya en el camino. Existe una estrategia nacional de movilidad eléctrica y con objetivos muy ambiciosos, pero también ya podemos contar que hay un tranvía en Cuenca y una línea de metro en Quito. Entonces, estos son hitos que no deberíamos olvidar cuando vemos la cantidad de desafíos que nos pone esta transición en movilidad, ¿no? Y también existen proyectos con buses eléctricos, también privados. La cooperativa Saucink de Guayaquil, por ejemplo, tiene ya una gran cantidad de buses eléctricos y quiere renovarse en esa dirección para evitar digamos, como perspectiva, en realidad como un proyecto piloto, y eso de los subsidios de diésel para el transporte privado, ¿ya? No es tan fácil, es un montón de burocracia y como para una cooperativa por lo pronto parecía una opción, ¿y qué tal si me cambio a eléctrico? ¿Ya? Esto implica, por supuesto, que ellos también se ocupen de las estaciones de carga, de los propios talleres para mantenimiento, que son los problemas que siempre se presentan cuando uno opta por introducir una nueva tecnología y eso de forma masiva. Pero sí, los existen y tengo conocimiento que la empresa BYD China no solo trabaja en vender buses y taxis eléctricos, sino como proyecto integral también de proveer la infraestructura de carga para estos proyectos. Y a esto me refiero que si yo propongo un proyecto de movilidad sostenible, digamos eléctrica, ¿ya? eh,
es un factor clave y es de ventaja si yo concibo el proyecto de tal manera que yo lo planifique con el autoabastecimiento para mi proyecto. Porque la mayoría de los problemas en la implementación a escala nacional se dan cuando en la planificación pública no se acuerda la planificación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el de Energía, Ambiente y Energía, y cuando son proyectos público-privados. Eh, estos son la mayoría de problemas que hemos visto en los intentos de implementar aquí mucho más proyectos, que sí los hay iniciativas, hay estudios. Y lamentablemente muy pocos se han podido realizar por el tamaño y el impacto que tienen como Metro de Quito, ¿no? Uno de los proyectos más grandes en financiamiento, ¿ya? Ya comenté que también vemos opciones de sustitución de combustibles fósiles con biogás y hidrógeno verde, principalmente para camiones, para trucks, ¿no? Pesados, maquinaria agrícola, minería, maquinaria de construcción y para barcos. Y esto también es un punto para Galápagos, no es solo para barcos grandes, sino para lanchas y barcos que sí manejamos, ¿ya? Y en cuanto al hidrógeno, muchos se pueden sorprender quizás que trabajemos tanto con algo tan mm, disruptivo, llamémosle, ¿no? Pero Ecuador cuenta con un roadmap de H2 ya desde hace 2, 3 años y donde está establecido por dónde podría ir el desarrollo del hidrógeno, del uso del hidrógeno verde hasta 2050 y una parte muy importante para la aplicación en Ecuador es el sector de transporte, ¿ya? Hay diferentes formas, obviamente, de convertirlo en metanol verde, de convertirlo en combustibles sintéticos, que es un tanto más complejo, pero siempre hay que ver la factibilidad de usarlo en camiones existentes. Esto hasta el momento está en curso un proyecto de agregar un porcentaje de hidrógeno al combustible usual, al diésel, para mejorar la combustión y disminuir la cantidad total del combustible aplicado, ¿no? Esto sí, con un blending, como se dice, que simplemente se mezcla un porcentaje de hidrógeno con el combustible. Esto también hay industrias, pero aquí estamos en el campo em, de la movilidad. Sí existen esos proyectos, pero avanzan. Sí, yo siempre digo, estos son los baby steps que tenemos que hacer para poder escalar estos proyectos luego y ver en qué áreas la aplicación es más conveniente. También sería pensable para para cambiar en trenes y ferries el combustible que normalmente andan con diésel cuando no son eléctricos. También se puede recurrir al hidrógeno para esto. Y en todo caso, no se ha visto mucho de la implementación de proyectos en esa hoja de ruta, pero más luego les comento de la asociación H2 que sí se dedica a este tema.
Otro hito es el Roadmap Galápagos Net Zero 2050, que también existe desde el 2023 y ahí integra también opciones de cambio de sustitución de combustibles para barcos y lanchas, ¿no? La ley de eficiencia energética, que es un tema un poco controversial porque sí existe, está vigente, pero en las propuestas del reglamento no eran realizables, por lo que no se puede realizar como, digamos, no se puede aplicar de la forma como estaba planificado originalmente, que preveía también sustitución de buses por eléctricos hasta el año 2025. O sea, ya pasó, pero sin embargo es una base que existe y yo creo que dedicándose, exhortando a las autoridades de actualizarlo en conjunto con gremios privados y con los gobiernos locales, por ejemplo, que son los que más se dedican a garantizar este transporte en las ciudades. Yo creo que es una buena base como para darnos una hoja de ruta interna que también estimula y regula de alguna forma esto. Y estimula, bueno, incentivos tributarios hasta cierto punto existen, quizás no suficientes, no para todos los productos que necesitamos, para vehículos eléctricos sí, para algunas tecnologías verdes, para energías renovables, la mayoría sí, pero sí hace falta más incentivo, digo yo, para incentivar proyectos más integrales y no así puntual y sí, más información, pero para eso también estamos nosotros, entre otros, y organizamos las actividades que ya le vamos implementando desde hace años, ¿no? Em, para mí sí significa que hay muchos chances para tecnologías innovadoras en toda la cadena, no solo un vehículo eléctrico, sino toda la infraestructura que necesito, todos los componentes, sensores, y en este sentido veo muchos chances y por eso nosotros acompañamos proyectos de movilidad. A veces son, esa palabra tecnología es puente, ¿a qué me refiero? Eso quiero comentar todavía. Em, la movilidad también se hace más sostenible si yo logro ahorrar costos en el consumo de combustible y existente, en la flota existente, simplemente por un tracking más integral que sí se hace en los camiones grandes, y que esto reduce el consumo de combustible fósil, los costos para las empresas y las emisiones también, que todo es válido en esta transición. Ya, ¿qué proyectos y financiamiento existen actualmente y que estamos acompañando? En primer lugar, los proyectos de la cooperación alemana. GIZ es la que implementa y KfW es la que financia proyectos públicos. Un proyecto concreto es buses eléctricos para Cuenca en un plan, es un master plan con diferentes etapas para la sostenibilidad en Cuenca como ciudad, en el transporte y ahora hay un programa concreto cómo se puede
empezar con un proyecto piloto y después con la masificación del uso de buses eléctricos en la ciudad de Cuenca. Em, ya les pongo los detalles y entrego la presentación con los links para que tengan esta información para consultar. Em, ¿Por qué pongo también las líneas de financiamiento del BEDE? Porque muchas veces em, en Ecuador me topo con empresas que no están conscientes de las opciones que ya están, que ya existen y están para el público. Ahí también le puse el link que tiene el BEDE actualmente en movilidad, que aparte de nuestra cooperación alemana, KfW, hay otras opciones. También le pongo el link y para proyectos privados. Dije que nosotros trabajamos mucho con empresas y solucionar problemas dentro de las empresas, de su transporte, de su logística, de su abastecimiento energético y para financiar proyectos privados, ¿ya? Tenemos al Banco Procredit, un banco virtual alemán que está aquí en Ecuador y acompañamos, bueno, nos acompañan a nosotros en nuestros proyectos y nosotros sí vemos que hay una competencia muy alta en el manejo de créditos verdes, que realmente sean verdes porque tienen personal técnico que pueden evaluar y acompañar los proyectos de otra manera, como lo he visto en otros bancos que también ofrecen líneas de créditos verdes. Entonces, el BEDE sería para los proyectos públicos un ejemplo y bueno, para financiamiento para privados sería Procredit, pero para llegar a presentar esos proyectos y a solicitar el financiamiento, eh, vemos siempre el problema que tanto instituciones públicas como empresas o fundaciones también, cuando presentan proyectos sostenibles, lo presentan desde el punto de vista mm, llamémosle ético o ambiental o, ¿no? Y no como un proyecto bancable, ¿ya? Y por eso nosotros vamos ya algunos años, estamos en el tercer año de ofrecer cursos certificados de experto en finanzas verdes en conjunto con Frankfurt School of Finance, y esto no se dirige únicamente a las instituciones financieras que dan créditos verdes o conciben, sino también a instituciones, empresas y fundaciones, sociedad en general, eh, que deben saber cómo debo formular un proyecto sostenible para que no solo sea verde en el sentido de greenwashing, sino que realmente sea sostenible, sostenible en los tres pilares, ¿no? Ambientalmente, socialmente y más que nada económicamente sostenible. Solo así logro el financiamiento que yo quiero. Y aquí puse los links que les puedo entregar después para que cada uno pueda ver en qué consisten los proyectos existentes este rato en Ecuador que promueven la movilidad sostenible y lo que mencioné del Banco Procredit. Válido chequear estas opciones y de nuestros cursos de expertas de finanzas verdes, menciono más luego otra vez. ¿Cómo es que nosotros como Cámara de Bilateral, que uno no espera que seamos tan activos en estas áreas de sostenibilidad
y tan operativos, quiero decir, comparado con otras cámaras binacionales. Pero desarrollamos hace rato áreas de competencia que significan que yo desarrollo el área de energías renovables y eficiencia energética, porque veo que aquí hay no solo una necesidad teóricamente, sino hay una demanda concreta, porque ya hay proyectos concretos y un nivel de desarrollo que amerita presentar soluciones concretas donde empresas alemanas e instituciones y la investigación alemana tiene un rol eh, no siempre líder mundial, pero muy bueno y es una referencia. Entonces, escogemos estas áreas y en estas áreas nos movemos y ofrecemos todo. Hacemos estudios, delegaciones, misiones de conocimiento hacia Alemania o a otros países también en la región. Nos orientamos mucho o hacia el Ecuador. Llevamos a ferias internacionales o organizamos participaciones alemanas en ferias locales. En todo manejamos y adquirimos cierto nivel de competencia en el área y tenemos una red de profesionales de empresas, académicos, instituciones públicas y privadas, asociaciones que podemos nosotros unir alrededor de un tema en estas áreas y así funcionamos y también en el área de movilidad. Y nos gusta manejarlo integral y tratarlo también combinado con el tema energético, ¿no? Este es el curso de finanzas verdes. El código de barra debería, el QR debería funcionar y llevar a nuestra página web que explica cómo está estructurado, que es en español, que es un curso en línea. Justo estamos en la promoción del próximo curso que inicia el 1 de marzo, pero hasta fines de este mes hay un descuento importante, así una tarifa Early Bird que siempre recomendamos aprovechar. Y como digo, realizamos con Frankfurt School of Finance and Management, que son líderes en concebir cursos sobre indicadores de sostenibilidad, financieros de sostenibilidad, de bancabilidad, de diferentes formas de financiamiento, del project finance también, que entre otras cosas tiene ese Banco ProCredit como único que he visto hasta el momento en Ecuador a nivel privado, ¿no? Y nos ocupamos, sí, mucho de los temas energéticos y este año nos concentramos en el autoabastecimiento energético de las empresas y energético no es solo eléctrico, ojo, sino también térmico y de transporte para empresas logísticas, muy importante, pero para otras empresas que tienen una componente importante de logística y transporte, muy importante también. Y esto se manejaría en, como dije ya 2 veces, proyectos de transporte intralogística que tengo combinado con la generación eléctrica y las instalaciones de carga para movilidad eléctrica, de sustitución con biogás, con hidrógeno verde, etcétera. Y este año viene esta delegación de empresas y también expertos neutrales de Alemania el día 9 de
junio vamos a tener un seminario en Quito, lugar por confirmar. Y ofrecemos también asesoría puntual según el concepto train the trainer, ¿no? Son realmente puntuales y hay una iniciativa interesante que tiene Alemania que usa las personas que o jubiladas realmente ya de edad o que, bueno, no únicamente jubiladas, sino que cambian, que salen del sector, pero quieren compartir su conocimiento, son especialistas en su área, hay registrados como 12.000 o algo de esto, y tenemos muy buenas experiencias con estos expertos en diferentes áreas y entre otros también ya los tuvimos para eh, optimización de barcos en Galápagos, mantenimiento, conceptos alternativos. em, en diferentes aspectos también apoyaron al IEG al construir el catamarán solar para el canal del aeropuerto a la isla Santa Cruz en Galápagos. Lamentablemente ahí está anclado y eh, no dio el resultado, digamos, no es culpa de la iniciativa del catamarán, sino de las políticas públicas, cómo se logra implementar una movilidad sostenible o no contra intereses privados que siempre existen. Pero bueno, en todo caso, este servicio quería poner también para conocimiento. Y lo que mencioné del H2 hidrógeno verde. Em, en realidad, esta asociación, que es una asociación ecuatoriana, eh, que se dedica a crear un ecosistema de unir a todos los actores que están vinculados con la producción, la investigación, el uso en diferentes áreas, el fomento del uso del hidrógeno verde en Ecuador. Esta fue fundada por iniciativa de nuestra Cámara de la Embajada Alemana hace 3 años y es administrada, digamos, la dirección ejecutiva está en nuestra oficina y por eso tratamos de aprovechar muchas sinergias en nuestros temas energéticos que trabajamos para trabajarlos en conjunto con la Asociación H2 Ecuador y ahí esta sería la dirección para proyectos ya concretos de transporte, del uso del hidrógeno en el transporte y por eso quería mencionarlo. Que hacemos todos nuestros servicios y con gusto estoy para preguntas y consultas. Listo, muy agradecida, mi estimada Ulrike. Muy interesante este tema de financiamientos, de cursos, del tema de movilidad. Como tú decías, no hay que presentar proyectos que hablen sobre el tema de verde porque como que no lo consideran directamente, sino que un tema más efectivo, un tema como de financiamiento y de proyección. Damos paso a preguntas si alguien también desea, por favor. ¿Alguien, tal vez? Doctor Alberto, bienvenido, por favor, siga. Gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Alberto Ayala le saluda desde la capital del estado de California, donde funciono con parte del gobierno aquí. Una pregunta muy interesante, la presentación. ¿Cuál es la perspectiva de Alemania con respecto al uso de la biomasa en Ecuador como fuente, como feedstock
potencialmente para generar combustibles alternativos, incluyendo el hidrógeno. Acá nosotros en California ya tenemos muchos años invirtiendo en hidrógeno de todos los colores. Entendemos que el verde es el último que tenemos que llegar, pero un tema que estamos trabajando muy recientemente es esto de utilizar la biomasa Ujú. como el feedstock. Entonces me interesaría, ¿cuál es la perspectiva en Alemania con respecto a Ecuador? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, en Alemania nosotros estamos presentando el potencial, ¿ya? Y yo personalmente sí, es un tema especial que tengo, el uso de la bioenergía, y lo estoy fomentando en lo posible, lo estoy presentando porque está muy subutilizado en Ecuador, tiene un inmenso potencial, y no despega del todo. En primer lugar, lo estaba promoviendo para industrias, para el uso directo, para aplicaciones térmicas, para calderos, esto no, procesos de secado, que es lo más fácil y donde la inversión inicial no es tan alta. Pero la tendencia en realidad es esta, que para todos los proyectos de bioenergía del uso, se necesitan cantidades bastante grandes eh, para que se haga rentable los proyectos a primera vista. Obviamente, cada proyecto necesita su estudio concreto, pero esta es la tendencia. Y también el OPEX no es tan favorable como en un proyecto fotovoltaico. Es mucho más alcanzable este rato modular y no tengo altos costos de operación, ¿ya? Entonces, no estamos festejando que avance por lo menos el uso de la fotovoltaica aquí considerablemente. Ya se ha formado un mercado interesante aquí. Pero sin embargo sigo atrás de los proyectos de bioenergía. En cuestión de transporte, en realidad, mientras que no despegan para aplicaciones más fáciles, digo yo, ¿no? En la industria, para el uso directo de combustible en calderos y punto, ¿ya? Tanto como biogás, como procesos de gasificación o pirólisis o lo que sea, pero lo que uso, digamos que no requiere tecnología de punta y tanta inversión, ¿ya? Em, entonces, habíamos pensado que este del combustible para vehículos, ¿ya? Sí, quisiera que se utilice el biogás, pero no se puede, un motor normal, ¿no? Que puede andar con gas natural, no anda con biogás. O un caldero puedo calentar con biogás sin tratar el gas a nivel de un gas natural, ¿ya? Con tal de que tenga más del 50% de metano, se quema y me sirve y no necesito la infraestructura para el tratamiento y la optimización de gases, ¿no? De enriquecer hasta el nivel de gas natural. Por eso, proyectos en el transporte, en realidad, el único es el que traté de mencionar de blending con hidrógeno verde. Y en industria hacen también las cementeras, acereras, que, que agregan esto en un porcentaje simplemente para mejorar la combustión y ahorrar considerablemente combustible, ¿ya? Entonces es una cuestión que no es, ay, por usar una cosa muy verde, sino porque en realidad ya representa hoy en día y también en Ecuador en estas aplicaciones. Y esto se quiere traducir ahora al sector de transporte. Es una empresa logística de Guayaquil muy grande que quiere usar en aproximadamente 300 camiones grandes en trucks este Lucas, blending.
con una aspiración de ahorrar entre el Que no le 10 y entendí el mensaje. 15% de combustible. Y las tecnologías puente para mí son bioenergía, así biogás, aparte de que también obviamente se puede generar hidrógeno no solo por electrólisis, sino también como del metano, del biometano de la forma tradicional, pero lo estamos presentando. Queremos que la gente se emocione, queremos traer empresas alemanas que ofrecen las tecnologías bien aplicables en el aquí y ahora, pero un proyecto exitoso no le puedo presentar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta y en honor al tiempo finalizamos con Marcelito. Mi estimada doctora Mónica, por favor, adelante. Ah, ok, pensé que la pregunta era para Marcelo. Eh, Mi pregunta, bueno, primero te felicito, gracias por esta información que nos proporcionas. Me prendí la cama para que me veas. Por la información que nos está proporcionando el día de hoy, muy interesante los proyectos. Y mi pregunta va por precisamente la capacitación de finanzas verdes, porque si no tenemos unas políticas públicas bien consolidadas en el país acerca de el medio ambiente, de la movilidad sostenible, ¿cómo nosotros podemos aplicar, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, el tema de finanzas verdes que podamos mejorar nuestros proyectos y que tengan un impacto con el medio ambiente? Gracias. Sí, yo lo veo en primer lugar como proyecto local, como proyecto privado, como sí, enterándose de las condiciones marco que existen, ayudando de esta forma con proyectos privados pequeños o locales, ¿no? A usar los incentivos existentes a empujar a que políticas públicas sean más eficientes para realmente promover proyectos, pero los que realizamos los proyectos muy rara vez son instituciones públicas así a nivel nacional o regional, fuera deseable, pero muy rara vez pasa esta situación. Aunque una cosa que no mencioné, un programa de la Unión Europea que es Global Gateway, que fomenta este rato mucho la, proyectos sostenibles en América Latina y también de forma regional parcialmente. Este Global Gateway, por si acaso, no lo mencioné aquí porque no tuve un ejemplo concreto para el transporte y movilidad, pero sí son opciones como se puede usar, pero por el resto yo creo informarse sobre el marco jurídico regulatorio existente y aportar después, aprovechar estos espacios que existen y aportar de esta manera, paso a paso con la implementación y la sostenibilidad ya a nivel más, a escala más alta. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, Marcelo Estrella, por favor, Marcelito. Muy buenos días con todos. Estimado Enrique, muy interesante la exposición. Te comento, yo te estoy hablando de la Universidad Politécnica Salesiana aquí en Guayaquil y estamos trabajando justamente nosotros en proyectos con hidrógeno en motores de combustión interna. Entonces, me gustaría de pronto un poquito más de información sobre, bueno, lo que ustedes están presentando son como financiamientos o auspicios a proyectos de investigación, o sea, son como para proyectos que tengan que reembolsar nuevamente o son propuestas o
o dinero que podríamos concursar de pronto para hacer proyectos en estas áreas. No sé, me gustaría saber eso. En general eran proyectos opciones de financiamiento para privados, no para investigación, pero me consta que hay licitaciones en KfW, en la GIZ, en sus proyectos, que hay licitaciones donde no solo para consultorías ya más prácticas, sino yo creería que ahí también debe haber espacio para investigación. Pero por el Excelente. resto, si me contacta y yo le contacto con mi colega Annika que maneja H2 y siempre estamos en contacto y justo de la asociación H2, la mayoría de los fundadores son universidades. Excelente, excelente. Sí, entonces yo voy a pedir su contacto, igual tengo aquí las diapositivas y pues ya me gustaría un poquito saber sobre, incluso sobre el curso este de finanzas verdes, porque sería una forma para poder incluso concursar, ya sea con fondos internos de la universidad, incluso para poder ver que todo esto sea sostenible realmente en el tiempo, que es lo que nos interesa. Eso, Sí, Rick, muchísimas gracias por tu respuesta. Pues sí, estamos pendientes de esa información. Gracias. Excelente, mi estimado Marcelo. Bueno, agradecemos a todos por su presencia, principalmente a Ulrike. Y bueno, estaremos aquí desde Ecuador, Guayaquil, Latinoamérica, pendientes del tema, porque hay que tener en cuenta que la movilidad sostenible debe consolidarse como una política pública basada en evidencia. ¿De acuerdo? Con continuidad institucional y articulación entre academia, Estado y sector productivo. Así que esperemos vernos pronto, Ulrike. Gracias, Oscar. Gracias, Red Relieve. Y nos veremos para otra próxima charla. Muchas gracias.